La violencia de género es un problema muy complejo y que además requiere enfoques multidisciplinares. Por fin se ha ido aterrizando en eso. Entonces los abogados somos una pieza más de ese enfoque. Los abogados no solamente es un problema jurídico, es un problema social, es un problema psicológico, es un problema a veces sanitario, es un problema que requiere la intervención de muchos profesionales diferentes. El abogado, desde luego, es una de las piezas importantes, una de las piezas claves en el apoyo a la víctima, a la mujer maltratada, y en las posibles vías de enfoque del problema. Yo creo que la violencia de género se ha ido avanzando en estos últimos años, a pesar de que quizá la percepción que a veces tengamos es la contraria, porque son asuntos que están pues permanentemente de triste actualidad, de lamentable actualidad. Sin embargo, yo sí creo que se ha avanzado sustancialmente. Yo comencé a ejercer hace 20 años y recuerdo vivamente lo que me impresionó, el primer caso de violencia de género con el que me encontré de forma indirecta. En aquel entonces nadie hablaba de violencia de género, pero cuando digo nadie es nadie, es decir, ni los medios de comunicación, ni en el mundo de la formación jurídica, en la carrera de Derecho, ni en la práctica jurídica, este tema era una cuestión que se debatiera o que se tratara. Hasta el punto de que mi idea era que la violencia doméstica era algo como muy residual, muy minoritario, y que se daba en cierto perfil de gente, perfiles de muy bajo nivel cultural, de cierta edad avanzada, ¿no? Que yo creía que en la gente joven eso no se daba, por ejemplo. Y bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuando me encontré con la primera chica, para que no se me olvidara nunca, ¿no? De 20 y tantos años, con la cara marcada, y venía no para denunciar ese tema, venía para separarse, para que la llevásemos un tema matrimonial, ¿no? Pero es la primera vez que me encontré con la realidad de la violencia ejercida sobre la mujer. Recuerdo que me impresionó, y a partir de entonces ha cambiado muchísimo el escenario. Hubo, por ejemplo, en alguna ocasión en la que yo tuve que soportar, digamos, los apercibimientos de un juez por negarme a dar el domicilio de una mujer maltratada. El juez se empeñaba en que para el régimen de visitas tenía que facilitar el domicilio de la víctima. Eso, que hoy es inaceptable, eso hoy no se haría, y que todo el mundo entendería que eso no se debe, no solo no se puede, sino que no se debe hacer. En aquel entonces el juez me lo planteaba como una exigencia y me apercibía de que podía sancionarme si me negaba a tal. Esta mujer estaba en una casa de acogida, de las primeras casas de acogida que empezaron a funcionar en nuestro país, refugiada, para evitar las amenazas de su pareja, ¿no? Y yo recuerdo que me negué. Bueno, hoy eso ya es un hecho absolutamente consumado. Entonces era raro y tenías que convencer a los jueces y plantearles, explicarle tú, en este caso explicarle yo al juez lo que era un punto de encuentro, que empezabas una experiencia novedosa, un punto de encuentro familiar que regentaba una asociación en aquel entonces. Pues todos esos recursos, toda esa filosofía de enfocar el problema, yo creo que hoy se ha extendido y hoy sí que ya es algo generalizado. La Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004 pues pretendió un poco unificar el enfoque de un problema tan complejo como este, que tiene vertientes penales, porque es un delito, y tiene vertientes civiles, porque se pone de manifiesto a veces en conflictos familiares, ¿no? En guardas y custodias, en visitas, en separaciones, divorcios, etc., ¿no? Y bueno, un poco unificó todo esto, ofreció una formación específica en la materia a los funcionarios, desde los profesionales sanitarios hasta la policía, y obligó a que los colegios de abogados también, instó a los colegios de abogados a ponernos en manos de los profesionales una formación específica en esa materia. Yo creo que sí que se ha cambiado sustancialmente. El problema por lo menos se ha hecho visible. Hoy todo el mundo sabe lo que es el problema de la violencia de género. Y es verdad que lamentablemente, sin embargo, las cifras de violencia siguen creciendo. Yo creo que sí que hay un aspecto que no está funcionando bien y en el que yo desde luego no tengo fórmulas mágicas, pero me parece que habría que por lo menos invitar a la reflexión, y es el tratamiento informativo de este problema. Me parece que ahí sí que estamos fallando. Algo está fallando cuando, existiendo ya recursos sociales, existiendo cierta conciencia social mayor, existiendo muchas más medidas preventivas, existiendo mucha más formación de los profesionales, existiendo más conciencia de las propias mujeres que pueden ser víctimas del problema, sin embargo ha crecido el número de víctimas y eso, bueno, los primeros años se podía achacar simplemente a que se hacía visible el problema, es decir, no crecía el número de víctimas, sino que salían a la luz cuando a lo mejor antes sufrían ese problema en silencio. Pero es verdad que hoy las cifras, las estadísticas nos dicen que cada año mueren demasiadas mujeres. Siempre una solo sería demasiado, ¿no? Pero entiendo que estadísticamente además estamos en cifras que son alarmantes, ¿no? Es un problema que sigue siendo grave a pesar de estos recursos y de esta normativa. Tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, mi sensación o un poco mi esquema mental es que creo en el derecho de defensa.
O sea, creo que precisamente para condenar a alguien que ha hecho algo ilícito, tiene que funcionar el que alguien a su lado intente defender su punto de vista, por más indefendible que desde un punto de vista objetivo nos pueda parecer. Yo creo que alguien tiene que defender ese trozo de verdad, entre comillas, que pueda tener esa persona. Pero el delincuente más execrable que nos pueda parecer, ¿no? Yo creo que eso da garantías al sistema y da garantías a que la condena que se pueda producir se haya hecho cumpliendo la ley, sin abusos y ejerciendo el derecho de defensa, ¿no? Y con alguien a su lado, con un profesional además que ha velado por defender sus derechos, los derechos también del delincuente. El derecho que no necesariamente tiene que ser a que le declaren inocente, a veces es simplemente que se apliquen las atenuantes que haya que aplicar, a veces que se le trate, a veces el maltratador es un enfermo también, y a veces el maltratador necesita que se le trate, que se respeten las garantías, o sea, las que tiene, las que la ley da muchas garantías a las víctimas y debe ser así, y fundamentalmente además. Pero también nuestra ley, nuestro sistema de derecho, y yo eso lo defiendo, da también garantías al delincuente o al presunto delincuente. Las garantías de un juicio justo, la garantía de ser interrogado en un interrogatorio, digamos, limpio y donde se respeten los derechos que tiene a ser asistido abogado, a no declarar contra sí mismo, etc. Y yo creo que el sistema es el que tiene que buscar los mecanismos de investigación, de pruebas, en fin, para condenar a la persona que ha cometido un delito. Dentro de los recursos que se han puesto en marcha, hay uno reciente que la Comunidad de Madrid llevaba ya tiempo implantado y que ahora se ha extendido por parte del Ministerio, que son los famosos brazaletes, ¿no?, para presuntos maltratadores. Es una medida que, hombre, en la medida de lo posible, yo creo que las medidas cautelares siempre hay que hacerlas de forma que no sean excesivamente gravosas. Es decir, evidentemente llevar un brazalete acaba de alguna forma estigmatizando a la persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y que eso se vaya técnicamente y desde todos los puntos de vista se vaya haciendo de manera que cada vez sea menos gravoso, menos estigmatizante. Dentro de eso me parece una medida muy acertada. O sea, creo que es una medida efectiva para hacer cumplir las órdenes de alejamiento. Uno de los problemas con los que se encontraban los jueces y con los que se encontraban las víctimas y con los que nos encontramos los abogados muchas veces es el incumplimiento de las órdenes de alejamiento y la dificultad de mecanismos efectivos y rápidos para hacer cumplir esas órdenes de alejamiento. La Ley Integral de Violencia de Género, curiosamente, dejó fuera un determinado modelo de delitos, que son los delitos sexuales, los delitos contra la libertad sexual, aunque los cita en su articulado como uno de los hechos que deben ser objeto de protección. En realidad, luego, a la hora de reformar la normativa, no lo modificó. Quizá porque esos delitos, ya de por sí, en su propia configuración, cuando se contemplaba en el Código Penal en origen, pues las violaciones o los abusos, este tipo de cuestiones, no, este tipo de agresiones sexuales, ya implícitamente llevaban a lo mejor una carga de género, ¿no?, algo de género. Pero es verdad que también ese tipo de agresiones se dan en el ámbito de las relaciones de parejas y exparejas, ¿no?